Continuamos aquí en las noticias de la mañana. Muchas gracias por seguir con nosotros. 8:03 y ya le comentaba que el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la creación de una aerolínea por parte del Ejército Mexicano, una aerolínea estatal que entraría en operaciones el próximo año con una flota de 10 aeronaves, entre ellas el avión presidencial. Vamos a platicar de este tema con Rodrigo Pérez Alonso. Él es expresidente de la Cámara Nacional de Aerotransporte, la Canaero. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Igualmente, pues, ¿qué te parece esta creación o este plan para darle vida a una nueva aerolínea, pero controlada por el gobierno, en particular por los militares? Pues mira, yo te lo resumiría en una palabra, es una ocurrencia sin mayor sustento técnico y sin mayor, análisis previo. Ujú. ¿Por qué lo digo? Porque finalmente, al parecer, según esta filtración que se dio de los documentos de la Sedena, esta aerolínea estaría basada casi en el avión presidencial. En otras palabras, se está hablando de 10 aviones o 11 aviones más o menos en el documento filtrado, Sí. en donde esta aerolínea obviamente estaría apoyada o operada por la Sedena, pero alrededor obviamente, del avión presidencial. Y el tema central aquí también es que la Secretaría de la Defensa Nacional es un organismo de gobierno, es una parte del gobierno fundamental, por supuesto, que se dedica a tareas de seguridad nacional. En otras palabras, a defender a la patria de amenazas externas e internas. Y obviamente operar una aerolínea no es tan fácil como parece. Una aerolínea, por supuesto, han habido muchos ejemplos a lo largo de la historia en México, tiene utilidades muy pequeñas y la complejidad de operar una aerolínea civil es muy alta, ¿no? Es muy Ujú, grande. ujú. Entonces, pues no es una tarea fácil, ¿no? No es fácil y sería por lo que se entiende o lo que se filtró, como bien dices, es que sería una aerolínea comercial, aunque controlada por el gobierno, ¿no? Como en su momento funcionó Mexicana de Aviación y Aeroméxico, que de hecho se refirió el presidente López Obrador me imagino, a esta empresa conjunta que se llamaba Cintra, pero que creo que tiene condiciones diferentes, ¿no? Además de que lo va a estar administrando el Ejército Mexicano, que no sé si eso también le reste objetividad a que pueda ser una aerolínea que tenga fines comerciales. ¿Cómo ves este tema? De la comparación que hace el presidente Pues con lo que mira, fue Aeroméxico y Mexicana en su momento. claro, y yo creo que aquí es una visión, digamos, entre la visión estatista o la visión de mercado. Y creo que aquí es fundamental verlo desde este punto de vista. ¿Por qué? Porque al final de cuentas en México hemos tenido, como bien dijiste, pues muchos experimentos con aerolíneas estatales, entre ellas Mexicana, Aeroméxico y otras, Ujú, que formaban parte del Estado, como parte de las empresas del Estado, y en ese sentido fueron un fracaso. Finalmente se operaron bajo criterios políticos y no técnicos, administrativos e incluso de mercado, que es lo más importante. Y entonces pues las aerolíneas pues tenían una serie de restricciones que eran muy difíciles de vencer. Y cuando se privatizaron, por supuesto, tampoco fue el acabose, tampoco fue digamos que lo mejor del mundo. En algunos casos hubo algunos temas ahí complicados, pero por supuesto, las aerolíneas lo que buscan es un tema de eficientar sus operaciones para generar mayores utilidades y generar mejores servicios para los usuarios. Y creo yo que ahí está la diferencia, ¿no? Como bien te dije, la visión estatista de los 70s, 80s, en donde pues el Estado era dueño de casi todo, incluso de parques recreativos como uno en el sur de la Ciudad de México, ujú. y las aerolíneas, hasta esta visión, por supuesto, de mercado, en donde las aerolíneas pues sí son altamente reguladas, pero operan bajo criterios del mercado. Entonces, te voy a poner un ejemplo, un vuelo de México-Minatitlán, pues ahorita no es muy rentable, sinceramente, en algún momento fue rentable, pero las aerolíneas no lo ven, o más bien la demanda no está ahí. Entonces, hay pocos vuelos hacia allá. Pero digamos que el Estado fuera dueño de esta aerolínea y dijera, bueno, pues México-Minatitlán es una prioridad política porque el presidente así lo dijo, estaría perdiendo muchísimo dinero y al final de cuentas lo que pasaría es que todos los contribuyentes pagaríamos por las pérdidas de esa ruta y por supuesto de toda la aerolínea. Entonces creo yo que ahí está la diferencia fundamental. No significa que los criterios del mercado sean, pues si lo quieres ver desde el punto de vista ideológico, los mejores, pero
digamos, o lo más óptimo, pero sí es lo más óptimo más bien, ¿no? Sí. Y creo yo que ahí está la diferencia, ¿no? Ahora, el presidente López Obrador ha dicho que incluso se le podría llamar Mexicana de Aviación, es decir, retomar el nombre de esta aerolínea comercial que tiene toda la historia desde que era parte de Cintra, de este grupo junto con Aeroméxico, que fue la aerolínea bandera además, y después terminó mal en el sexenio de Felipe Calderón, quebró hace pues cerca de 12 años. ¿Y cómo ves este asunto? No es tan fácil que pueda o tomar el nombre de Mexicana, ¿no? Que debe de tener algún dueño. No, y de hecho eso es un buen punto, es un punto interesante y afirma este tema que estaba diciendo que es un poco una ocurrencia sin mayor sustento técnico. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el nombre de Mexicana de Aviación forma parte de los activos, por así decirlo, de la marca de una empresa que ya está quebrada, que está en proceso de, digamos, de quiebra y una serie de cuestiones ahí que ya, pues ya fue declarada, ¿no? Sí. Pero es muy difícil retomar esa marca. Habría que pues, comprarla a ver, y ese mismo dinero tendría que pasar al pago de los adeudos, etcétera. Pero yo creo que es tratar de revivir otra vez, pues digamos, el Estado grande, ¿no? El Estado en donde tenía muchas empresas, tenía mucho poder económico, poder incluso de mercado, y eso es lo que no queremos. Lo que queremos es un Estado regulador en donde se regulen, sí, a todas estas industrias de forma eficiente y a su vez el mercado pueda atender las necesidades de los pasajeros y de los usuarios. Al final de cuentas, lo que queremos es mayor competencia, ¿no? Ujú. Pues sí, y además, como ya decías, Rodrigo, en una condición muy complicada para la industria en general, ¿no? Después del COVID-19, que fue un golpazo para las aerolíneas, muchas en concurso mercantil, con problemas financieros, que apenas estaban recuperando de nueva cuenta la demanda. En México, que además no tenemos esta categoría 1 de seguridad aérea, lo cual impide a las aerolíneas mexicanas abrir rutas, frecuencias hacia Estados Unidos, pero no a las estadounidenses de abrir destinos a México, le están comiendo el mercado. Es decir, hay una coyuntura bastante complicada para las aerolíneas de México como para que les quieran hacer competencia con otra del gobierno que, como tú dices, pues no se ve fácil que se pueda echar a andar una aerolínea que tiene bastantes asuntos técnicos que no pueden tomarse a la ligera además, ¿no? Por un asunto incluso de seguridad, ¿no? Así es, y yo creo que hay aquí que ver los modelos o este mismo modelo que se quiere implementar también, porque hay que añadir aquí que pues obviamente se estaría operando por el ejército. De nuevo, el ejército tiene funciones de seguridad nacional y de defensa de la patria, Sí. no tiene funciones comerciales, y hay que ver los modelos a nivel internacional. Yo te diría, los modelos, y ahí están a la vista, no es ningún secreto, muy parecidos, están en Cuba, en Venezuela, incluso en países de Asia como Myanmar, que es dominado por digamos, el ejército. Y el único caso en donde el Estado tal vez opera una aerolínea de forma eficiente, pero también hay que decirlo mediante subsidios, es Ujú. Emirates, ¿no? Digamos, en los Emiratos Árabes Unidos. Esa aerolínea pues opera obviamente no por el ejército, sino bajo criterios comerciales y lo hace como un tema geopolítico. Entonces, las aerolíneas que sí son operadas casi al 100% por el ejército y son dueñas, el Estado es dueño de esas aerolíneas, son las que ya mencioné. Entonces, pues obviamente ese modelo ya demostró que no funciona y solamente funciona, entre comillas, en los estados totalitarios en donde el ejército pues tiene una dominancia incluso política. Entonces, yo creo que es muy peligroso eso ya es un tema, digamos, político, pero manteniéndome en el tema del mercado, de nuevo, yo creo que los criterios bajo los que operaría una aerolínea de esta naturaleza no serían de mercado, sino serían casi al 100% políticos o incluso de necesidades del propio ejército, que está bien, digamos que eso está bien, pero siempre y cuando no tenga una finalidad comercial, porque al final de cuentas tú imagínate que de nuevo te subes a un avión Ujú. y no sabemos las condiciones del avión, el mantenimiento, si están siendo operadas eficientemente, bajo qué costos están operando, si los contribuyentes estamos pagando por ese servicio al final de cuentas, porque finalmente, como te dije, los costos fijos y variables de una aerolínea son, pues, valga la redundancia, muy altos y en el caso de los variables, pues muy variables, como el caso Sí, de la turbocina. sí, sin duda Entonces, alguna. entonces yo te diría que es un tema complicado y de nuevo, volviendo al punto central, creo yo que no tiene mayor pies ni cabeza una Ujú. propuesta de esta naturaleza, ¿no? Bueno, pues habrá quien diga que
se veía venir cuando convirtieron una base aérea militar, la de Santa Lucía, en un aeropuerto comercial, ¿no? Que es el actual Felipe Ángeles. En fin, vamos a seguir en contacto y veremos si avanza o no finalmente esta propuesta, este plan de crear una nueva aerolínea estatal. Gracias, Rodrigo Pérez Alonso, ex titular de Canaero y experto en estos temas del sector aéreo. Gracias y buenos días. A ti un abrazo. Que estés muy bien. Hasta luego.